Hola, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre la NOM STPS 006, manejo y almacenamiento de materiales por medio del uso de maquinaria. El equipo está integrado por Barrientos Galicia Arturo, Trejo Negrete Jania Meleni, Velázquez Rentería Joana Janet y su servidora Palomo Martínez Zuleima Guadalupe. En los centros de trabajo se deberá de contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en lo que es el manejo y almacenamiento de materiales, así como también los registros sobre su ejecución, que pues también se consideren. En el primero es la maquinaria objeto de la revisión y mantenimiento y pues en su caso es el número de identificación, la actividad por llevar a cabo, la periodicidad con la que se desarrolla, el tipo de revisión realizada, que pues en su caso es el tipo de mantenimiento que se efectúa, las fechas de ejecución y el responsable de su realización. Y bueno, el programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria pues se deberá de establecer conforme a las recomendaciones que al respecto señale el fabricante y pues en las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en lo que es los centros de trabajo mediante el uso de maquinaria pues también se debe de contar con procedimientos de seguridad para lo que es su instalación, operación y mantenimiento. Los procedimientos para la instalación de la maquinaria pues deberán de considerar según aplique lo que son las condiciones de estabilidad y resistencia del terreno de la zona, las distancias mínimas de seguridad y conservar respecto a construcciones u otra maquinaria que opere para su funcionamiento y mantenimiento. En esta tablita se puede ver que es de las distancias mínimas de seguridad a líneas eléctricas energizadas. También se debe de considerar lo que es el tipo de combustible y las medidas de seguridad señaladas por el fabricante. Y bueno, los procedimientos de seguridad para la operación de la maquinaria pues deberán de considerar lo que es el estado y la presentación de los materiales, ya sea que esté a granel, envasada o en contenedores, los riesgos inherentes a la maquinaria empleada, así como a los materiales por manejar, los riesgos inherentes a la carga, descarga, transporte o traslado, los elementos de sujeción de los materiales o contenedores, la ubicación de las zonas en que se encuentren o transiten los trabajadores o personas ajenas a los trabajos de lo que es el manejo de materiales, esto con el fin de prevenir cualquier accidente. Bueno, otros aspectos a considerar es la identificación de las condiciones peligrosas y factores de riesgo, por ejemplo, es la ubicación de los elementos estructurales o la cercanía a instalaciones eléctricas. Otro aspecto pues son las medidas de seguridad para manipular lo que son los materiales, el uso de códigos de señales entre pues el operador de la maquinaria y su ayudante, los criterios para evitar o interrumpir las operaciones del manejo de materiales cuando éste se comprometa a la seguridad de los trabajadores. En este pues entra lo que es el deterioro o daños en la maquinaria, las condiciones meteorológicas o las condiciones de salud alteradas del personal involucrado. Otro aspecto son las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar y las medidas para prevenirlas y por último las autorizaciones que pues deberán de obtener los trabajadores. Siguiendo con el procedimiento de seguridad para la revisión y mantenimiento de la maquinaria, pues también deberá de considerar lo que es la señalización y delimitación del área donde se vaya a llevar a cabo la revisión y mantenimiento. Otro es el uso de las herramientas adecuadas o la aplicación de medios de bloqueo de energía por medio del uso de tarjetas y candados, conforme a lo que señala la NOM 004 STPS de 1999. Otro es la constatación de que las conexiones de los cables de carga y terminales pues también cumplen con las especificaciones del fabricante. El siguiente es la comprobación del libre funcionamiento de lo que es las botoneras o controles de mando. El siguiente, el manual de mantenimiento que proporciona el fabricante, la identificación de los factores de riesgo y por último las medidas específicas de seguridad que se deberán de adoptar. Y bueno, en los centros de trabajo pues también se debe de contar con un procedimiento para la atención a emergencias por el manejo y almacenamiento de materiales y pues esto se contempla pues según aplique los siguientes puntos, que es los tipos de emergencia que se puedan presentar, la forma de activar la alarma para alertar sobre la situación de emergencia, el botiquín, algún manual y pues también personal capacitado que pueda prestar lo que son los primeros auxilios. El directorio de los cuerpos de socorro competentes o también los medios de transporte disponibles para que se puedan trasladar a los lesionados pues a un centro de atención médica.
Y bueno, el botiquín de primeros auxilios debe de tener las siguientes características: ser de fácil acceso y transporte, estar ubicado en un lugar visible, estar identificado y señalado su ubicación, evitar que cuente con candados o dispositivos que pues no permitan su acceso, contar con los materiales de curación y por último pues debe de tener un listado de los materiales de curación que éste contiene. Ahora, continuando con las medidas generales de seguridad, al inicio de cada jornada se debe realizar una revisión visual y una prueba funcional de la maquinaria para verificar el buen estado de su funcionamiento. Contar con dispositivos de paro de emergencia de la maquinaria, disponer de algún extintor por cualquier situación que se llegue a presentar, delimitar el acceso a personas que no tengan que ver con el área de manejo de materiales, así como disponer la señalización relativa a la velocidad que debe tener la máquina, colocar espejos convexos en los cruces de corredores, pasillos y supervisar que los trabajadores cuenten con su equipo de protección personal durante el desempeño de las actividades. Dar seguimiento al programa específico de revisión y mantenimiento para la maquinaria, revisar la maquinaria por personal capacitados, contar con protecciones en las partes de la maquinaria que puedan generar riesgos para los trabajadores, de acuerdo con la NOM 04 STPS 1999, prohibir que se exceda la carga máxima de utilización de la maquinaria empleada en el manejo de materiales, prohibir que se deje una carga suspendida sin la presencia del operador, prohibir que los trabajadores empleen la máquina destinada para usarla como un transporte y que los menores de 18 años y mujeres en estado de gestación realicen actividades de instalación, operación o mantenimiento de la maquinaria. Ahora continuamos con las medidas de seguridad para la instalación de los polipastos y malacates. Debemos evitar que la ubicación y puntos de anclaje constituyan un factor de riesgo para los trabajadores, considerar según sea el caso su fijación en el carro, comprobar que estén instalados los topes en los límites del área de operación, proveerlos de libre acceso y espacio necesario para su operación, verificar que todo polipasto eléctrico esté conectado a tierra, cumplir en los polipastos de cable que el número de vueltas de cable alrededor del tambor sea el indicado, el enrollamiento máximo del cable en el tambor no exceda el 75% del diámetro lateral externo y identificar en el polipasto en el lugar visible para los operadores. Ahora a continuación tenemos las medidas de seguridad para la operación de polipastos y malacates. Revisar físicamente la integridad de sus componentes antes de iniciar la jornada, revisar el equipo y comprobar que no rebasen la carga máxima de utilización, utilizar la presión de aire indicada en la placa de datos, verificar que el amarre sea de modo tal que la carga quede debidamente asegurada y equilibrada, evitar el levantamiento de una misma carga cuando se empleen de manera simultánea dos o más polipastos y levantar la carga a la menor altura posible cuando se ponga en marcha el polipasto. Se debe de verificar que el levantamiento de la carga se realice de modo vertical o que el punto de anclaje estén a la misma línea para no dañar al equipo, asegurar que el polipasto no someta un esfuerzo superior al 50% de la carga máxima, evitar accionamientos involuntarios de malacates y polipastos cuando estos se pongan en reposo o se dejen suspendidos, contar con un responsable que pueda accionar el trinquete de retención de los malacates y cumplir en los malacates de tambor que el descenso de la carga sea asegurado, accionado el freno de manera que se evite un aceleramiento inesperado, limitar lo que es el número de arranques por hora y el tiempo de operación especificado. Asimismo, verificar que el cable de acero no se utilice como tierra física, se mantenga adecuadamente lubricado, no roce con sus superficies que lo puedan dañar o cortar, se proteja y evite el contacto de este con humedad, gases o sustancias que puedan correrlo, verificar que la cadena del polipasto se mantenga adecuadamente lubricada, no presente lo que son deformaciones o golpes, no se tenga eslabones soldados y pues suspender de inmediato el levantamiento de los materiales cuando se presente un esfuerzo manual excesivo en la operación de la cadena de la maniobra. Ahora, para la revisión y mantenimiento de los polipasos y malacates se debe tener en cuenta que determinar la periodicidad de las revisiones a la cadena de carga, al sistema eléctrico, a las terminales, al interruptor de límite, a los frenos, asimismo establecer la periodicidad de los ajustes de freno y del embarque o de los interruptores límite en los polipastos, realizar revisiones a cables, bielas, bloques de las mordazas, comprobar que los tornillos y tuercas estén correctamente apretados, revisar que los ganchos de carga cuenten con un pestillo de seguridad de buen estado, verificar que el cable de acero se lubrique periódicamente conforme a las instrucciones del fabricante, se reemplace únicamente por otro del mismo tipo, se guarde bajo techo y se evite el contacto de estos con humedad. Asimismo, se debe de considerar para la cadena de carga lo siguiente:
que sea sustituida únicamente por otra que cumpla con las especificaciones del fabricante. Se retira inmediatamente de servicio si existen uno o más eslabones aplastados o torcidos. Se detecta un tramo de 11 eslabones de cadena de carga, una elongación superior al 5% en equipos manuales y el 3% en motorizados con respecto a una cadena nueva de las mismas características. Se reemplace todo el gancho, ya sea por deformado, torcido o fisuras, o con desgaste mayor al 10% en el área de contacto con la carga, y pues se prohíba que se añaden eslabones soldados o provisionales. Revisar el estado de las mangueras y las conexiones, así como el bloque de conexiones hidráulicas, verificar las conexiones eléctricas y que el motor gire en el sentido de las manecillas del reloj, mantener engrasados tanto los engranes como el sistema de frenado y el trinquete de los malacates de tambor, y pues someter todo polipasto malacate a una prueba de carga para su adecuado funcionamiento después de cualquier reparación o mantenimiento con base a las indicaciones del fabricante. Ahora, continuando con las medidas de seguridad para el uso de eslingas, se debe de utilizar eslingas que vengan marcadas o etiquetadas con los datos de capacidad de carga y cerciorarse que ésta sea superior al peso de la carga por levantar. Evitar que la eslinga se instale en la nariz o punta de los ganchos de anclaje y carga. Comprobar que la zona de cosido de la eslinga de cinta nunca entre en contacto con la carga. Emplear eslingas con guardacabos o arcos de protección en cargas que tengan aristas vivas. Consultar al fabricante cuando sea necesario sobre la exposición de las eslingas textiles a agentes químicos. Almacenar las eslingas textiles en lugares limpios y secos y lejos de fuentes de calor, ya sea de rayos ultravioleta o luz solar. Ahora, a continuación, en relación con las medidas de seguridad para la revisión de eslingas, se debe comprobar que la revisión se realiza periódicamente conforme a las instrucciones del fabricante a efecto de seguridad, que conserven sus condiciones seguras de uso, marcar o etiquetar las que ya hayan sido revisadas para indicar que pueden ser utilizadas con la vigencia de la revisión, y retirar del servicio las eslingas que presenten signo de ruptura, fatiga o cualquier otra condición. Son las medidas de seguridad para el uso de grúas. Principalmente tenemos los requerimientos en la parte de la cabina de las grúas, que estas más que nada sus requerimientos son que garanticen una buena visibilidad para la zona del trabajo y que ésta esté ventilada, que posee vidrios inastillables, que cuente con limpiaparabrisas ya sean eléctricos o neumáticos, también que disponga de escaleras de mano para que sea fácil su acceso a la cabina, que cuente con un asiento cómodo y lo principal y fundamental, que cuente con un cinturón de seguridad para evitar accidente. Así también que posee los mandos colocados de forma de que el operario pueda maniobrar los controles de una forma segura y que mantenga las palancas protegidas para evitar accidentes. También otro de los requerimientos es el que se debe de contar con dispositivos de frenado automático y disponer de lastres o contrapesos dependiendo de las cargas que soporta cada grúa. Para las medidas de seguridad de la operación de las grúas, estas deben de ser solo manejadas o operadas por personal capacitado y autorizado por el patrón. El operador debe de utilizar cinturón de seguridad siempre y de forma correcta. Se debe de colocar un letrero de forma visible que indique la carga máxima de utilización de la grúa, y también se debe de utilizar un código de señales entre el operador y los ayudantes para el manejo de materiales. Se debe de colocar este ayudante en un lugar visible para toda la trayectoria de la grúa y se debe de asegurar que el operador no mueva la grúa hasta que el ayudante no haya entendido la señal que se le haya indicado. También antes de cada movimiento o de cada inicio de cada jornada se deben de checar los neumáticos de las ruedas para evitar accidentes. También se debe de corroborar que los brazos estabilizadores estén en las condiciones seguras para poder realizar la carga, y también verificar que la carga se encuentre segura antes de maniobrarla. Una grúa está en movimiento llevando la carga. Esta debe de cumplir con diferentes requerimientos. Algunos de esos son que el brazo siempre se debe de orientar a la dirección del eje longitudinal de la grúa. Al igual, este no se debe de inclinar o prolongar hasta el punto de la carga suspendida sea igual o superior a la carga máxima. También se debe de mantener una altura mínima para que la carga no choque con el piso y se provoque un efecto de balanceo del brazo. Al igual, al desplazar las cargas, esta debe de tener una altura superior a la que se encuentran circulando los trabajadores o vehículos u otras cosas para evitar accidentes. También se debe de contar con materiales amortiguadores para en caso de choques, y se debe de considerar las situaciones como lluvias o viento al momento de manejar los materiales. Al igual, se debe desconectar el interruptor principal y dejarlo bloqueado para que no pueda ser operado por personas que no están autorizadas. Y se prohíbe que los trabajadores suban a la grúa o bajen de ella mientras ésta se encuentra en movimiento.
Como medida de seguridad para la revisión y mantenimiento de grúas, se tiene que disponer de un interruptor de protección para que éste haga un bloqueo de energía determinado por la NOM 004 STPS de 1999. También se debe de someter las grúas a diferentes pruebas de carga correspondientes, depende de cómo indique el fabricante. Explicar lo que son las medidas de seguridad para el uso de montacargas. Los requerimientos en la cabina son que proporcione protección al trabajador u operador contra objetos que lleguen a caer. También que garantice una buena visión en la zona de trabajo, que permita un fácil acceso al puesto de trabajo y que tenga un asiento cómodo y cuente con un cinturón de seguridad. También es indispensable que cuente con un espejo retrovisor, que cuente con un claxon y con luces delanteras y traseras que iluminen hacia la dirección en la que se va a desplazar el montacargas. Como medida de seguridad para la operación del montacargas, la principal es que debe de ser operado solamente por personal capacitado y autorizado por el patrón. También una de las más importantes es el utilizar el cinturón de seguridad de forma correcta y siempre, y el frenar y bloquear las ruedas al momento de que se estén cargando o descargando mercancía de este. También es importante encender las luces delanteras y traseras durante su operación cuando se requiera. También es importante el respetar los límites de velocidad en la zona donde se está transitando y el disponer de un área específica para la manipulación de las baterías y contar con procedimientos de seguridad para manejarlas en caso de que llegue a haber un accidente, pues sepan cómo reaccionar. Y la otra importante es el desactivar el mecanismo de encendido al final de cada operación para que se evite el uso no autorizado de este. Seguridad para la revisión y mantenimiento de montacargas tenemos dos, que las cuales son realizar revisiones y mantenimientos constantes indicados por el fabricante. Y también la otra es el retiro de montacargas que presenten anomalías en su funcionamiento. Todo esto para evitar accidentes. De electroimanes también se cuenta con medidas de seguridad y uno de sus requerimientos es contar con una fuente de energía eléctrica auxiliar que garantice un servicio automático. Sus medidas de seguridad para la operación de estos electroimanes son que también deben de ser operados solamente por personal capacitado y autorizado por el patrón, y el aplicar la tensión eléctrica hasta que el electroimán esté en contacto con la carga a levantar, no antes. También el colocar los candados o tarjetas de seguridad que adviertan el peligro de desconectar de estos electroimanes, y el asegurarse que el electroimán esté conectado a tierra de forma correcta y eficaz, el desconectar la alimentación de energía cuando no se estén utilizando y el prohibir su uso cerca de máquinas con elementos de acero o materiales ferrosos para que no afecten la operación por la atracción magnética que estos generan. Los requerimientos para los cargadores frontales serían los siguientes: verificar que la cabina cumple al menos con lo siguiente, proporcionar la protección al operador contra objetos que lleguen a caer y contra la intemperie cuando se utilicen en exteriores, que tenga un asiento cómodo que cuente con cinturón de seguridad, que éste posea vidrios inastillables, que cuente con limpiaparabrisas eléctrico o neumático en caso que opere a la intemperie en condiciones de funcionamiento, que cuente con escaleras de mano o otro medio de acceso seguro y que en caso de emergencias permita un rápido desalojo, que garantice una buena visibilidad del área de trabajo, que cuente con mandos colocados en forma de tal que el operador disponga del espacio suficiente para maniobrar. Medidas de seguridad para los cargadores frontales serían las siguientes: ser operados únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón, comprobar que el operador utilice el cinturón de seguridad, verificar el buen estado de los dispositivos y accesorios para su operación, contar con una señal de advertencia audible que se active automáticamente cuando el cargador frontal se mueva en reversa, verificar que la carga no sobrepase la carga máxima de utilización, indicada en las placas de capacidad de carga, evitar que la carga sea de dimensión mayor a la del bote o de la pala, respetar los límites de velocidad de la zona donde se transita, así como accionar la bocina en cruceros peligrosos, evitar los movimientos bruscos o rápidos. Para las medidas de seguridad para revisión y mantenimiento de cargadores frontales, son tres principales, la cual es realizar la revisión y mantenimiento con la frecuencia indicada por el fabricante de acuerdo con el programa específico para tal efecto que se elabore, utilizar los soportes apoyados sobre bloques que garanticen la seguridad de los trabajadores involucrados en estas maniobras cuando sea necesario levantar la maquinaria para darle mantenimiento, así como retirar del servicio los cargadores frontales que presentan anomalías en su funcionamiento. Para las medidas de seguridad para transportadores, son verificar que los dispositivos de arranque sean visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos para ser alcanzados por el operador. Estar provistos de dispositivos eléctricos o mecánicos, de modo que si uno de los transportadores se detiene, todos los otros también se interrumpan cuando operen en serie. Instalar protecciones a la entrada de las líneas de succión que proveen de materia de las bandas transportadoras que eviten la absorción de un trabajador.
Proteger las aberturas cuando los transportadores pasen por diferentes niveles del edificio de manera que se prevenga la caída accidental de la carga y de los trabajadores. Utilizar faldones en tolvas y áreas de descarga en las curvas del transportador con el propósito de evitar la caída de materiales por los lados, así como disponer de pasarelas para cruzar por encima o por debajo de los transportadores y prohibir a los trabajadores cruzar a través de ellos salvo que hayan sido diseñados para permitir el paso de los trabajadores de esta manera sin exponerlos a riesgos. Medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de transportadores están las siguientes. Bloquear en su caso el control central eléctrico en la posición de paro antes de revisar y dar mantenimiento al transportador. Realizar las revisiones y mantenimiento únicamente por personal capacitado, así como lubricar todas las partes del transportador y proporcionar el mantenimiento de acuerdo con el programa específico, para tal efecto que se elabore de conformidad con las indicaciones del fabricante. Las medidas de seguridad para la operación de transportadores por banda es ser operados por trabajadores capacitados, mantener permanentemente limpio el mecanismo transportador, tener limpias y libres de obstáculos todas las áreas del alrededor del transportador y en particular los pasillos o pasarelas, así como aquellas que se encuentren alrededor de la transmisión, así como asegurar que los trabajadores que desarrollen sus actividades usen el cabello corto recogido y no porten cadenas, anillos o pulseras, de esta manera para que no sean factor de riesgo durante la operación. Medidas de seguridad para la operación de transportes helicoidales son las siguientes. Asegurar las cubiertas, rejas y guardas antes de operar el transportador. Verificar que las tornillas y tuercas estén correctamente apretados. Cubrir la alimentación con una reja y no pisar o caminar sobre las cubiertas, rejas o guardas cuando se requiera que la alimentación del transportador esté abierto. Así como desconectar y poner el interruptor principal en la posición de apagado antes de quitar las cubiertas, rejas o guardas. Para concluir, para maquinaria similar, el patrón deberá determinar las medidas de seguridad equivalentes a las descritas en dichos apartados que se deberán adoptar para realizar el manejo y almacenamiento de los debidos materiales. Y esto sería todo de nuestra parte y muchas gracias.